Vivimos, en gran parte, intentando atrapar algo que ya está aquí. La vida, como el aire que respiramos, pasa ante nosotros, pero estamos demasiado ocupados buscando algo que no sabemos exactamente qué es. La presencia. Buscamos esa conexión, esa sensación de estar aquí, plenamente en el momento, pero muchas veces lo hacemos sin saber que ya lo estamos viviendo, solo que no lo estamos permitiendo. Nos hemos perdido en la urgencia de llegar a la presencia, de alcanzar el estado de paz, de descanso mental. Pero, ¿y si te dijera que no es algo que se alcanza, sino algo que se deja ser? ¿Qué pasaría si, al soltar la necesidad de buscarla, simplemente se dejara permitir? Eckhart Tolle lo explica con una metáfora simple pero poderosa. La mente es como un río que fluye constantemente, mientras nuestras emociones son las aguas turbulentas. No se trata de detener el flujo del río. La clave está en cómo nadamos en esas aguas, sin ser arrastrados por ellas, sin aferrarnos a cada pensamiento que nos pasa por la cabeza. Sin embargo, lo que ocurre es que, en lugar de nadar, nos aferramos al borde, nos obsesionamos con entender, con controlar, con apresurarnos a encontrar respuestas. No nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está presente, aquí mismo, en este momento. Nos sumergimos en la corriente de la mente, sin darnos cuenta de que la mente está construida para pensar, no para estar, para ser. El dolor que esto genera es un dolor callado, profundo. Es la sensación de que nunca estamos suficientemente presentes. Nos hablamos a nosotros mismos diciendo que debemos mejorar nuestra atención, que debemos controlar mejor nuestros pensamientos, que debemos ser más conscientes. Pero, paradójicamente, esa lucha constante por estar presentes, esa desesperación por llegar a un estado de paz, es lo que nos mantiene alejados de la experiencia plena del ahora. Buscamos lo que ya tenemos, pero no lo vemos. El ahora ya está aquí, solo que nuestra mente, nuestra constante mente pensante, nos desvía de él. Quizás te sientas identificado con este vacío sutil. Quizás hayas experimentado la sensación de estar ocupado todo el tiempo, pero, al final del día, sientes que no has vivido realmente. Has estado corriendo de una tarea a otra, de una preocupación a otra, de una meta a otra, sin detenerte realmente a sentir el aire en tu piel, a escuchar los sonidos a tu alrededor, a ver cómo la luz del día se apaga suavemente. Pero el momento sigue estando ahí, esperando pacientemente a que te des cuenta. El río sigue fluyendo, las aguas siguen moviéndose, y todo lo que tienes que hacer es soltarte, dejarte llevar sin resistencia, como quien se deja acariciar por la corriente de un río. Aquí es donde Tolle introduce una de las revelaciones más poderosas. La mente no tiene la capacidad de ser, solo de pensar, y nosotros nos hemos identificado tanto con esa mente, que hemos olvidado cómo estar en el ser. Es como si estuviéramos buscando la luz en un lugar oscuro, cuando la luz ya está iluminando todo a nuestro alrededor. Si tan solo dejáramos de tratar de encenderla. La presencia, esa paz interna que tanto deseamos, no es un objetivo que se alcanza, sino un estado natural que se permite cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de querer controlar lo que no podemos controlar. Carl Jung también habla de esta ilusión del yo que creemos ser. Él nos recuerda que nos hemos identificado tanto con la mente, con nuestros pensamientos y emociones, que hemos creado una máscara, una imagen del yo que es, en su mayor parte, ficticia. La búsqueda de la presencia es, en realidad, la búsqueda de ese ser más profundo que está más allá de nuestra identidad construida. Es un retorno a lo que ya somos, más allá del caos mental. Si pudiéramos vernos como una corriente de agua que fluye sin esfuerzo, encontraríamos paz. Pero, en lugar de fluir, tratamos de detener el agua, de cambiar la dirección del río. Eso no es posible. Pero si podemos aprender a nadar sin resistencia, a dejarnos llevar. Es interesante cómo la ciencia también respalda esta perspectiva. El cerebro humano, cuando se encuentra atrapado en la constante búsqueda de metas, en la necesidad de hacer algo más, genera un estrés emocional y físico que interfiere con nuestra capacidad para conectarnos con el momento presente. El cortisol, la hormona del estrés, se libera constantemente, elevando nuestra ansiedad. Sin embargo, cuando dejamos ir esa lucha constante, el cerebro se relaja.
Ya no estamos atrapados en la tensión de tener que hacer o alcanzar algo. Nos permitimos ser, y en ese momento, la calma entra. Es como si toda nuestra biología, que estaba vibrando en una frecuencia desajustada, comenzara a alinearse con el ritmo natural de la vida. Lo que Toye propone es, en esencia, una reconexión con la vida misma, tal y como es. No es algo que se debe buscar, ni algo que deba ser controlado. No hay que hacer nada, solo permitir. Al permitir que el momento se despliegue sin tratar de interferir, encontramos la paz que hemos estado buscando. La mente, en su afán de controlar, de resolver, nos aleja de la simplicidad de lo que ya está aquí. Así que la pregunta es, ¿puedes dejar de buscar? Puedes. Por un momento, simplemente estar presente sin intentar hacer algo con eso. La respuesta es sí, pero la clave es soltar la necesidad de buscar. Permítete sentir la quietud que yace bajo la superficie de tus pensamientos. Siente cómo tu cuerpo respira sin que lo tengas que dirigir. Siente cómo el aire entra y sale, cómo el sol ilumina la habitación, cómo las sombras se mueven lentamente. La presencia es todo lo que necesitas, y ya está aquí, esperando a ser reconocida. No tienes que ir a buscarla, solo tienes que permitir que se revele. Quizá te has sentido atrapado en la constante búsqueda de un estado de calma, de paz, de presencia. Como si todo el tiempo estuvieras tratando de alcanzarlo, como si fuera algo que necesitas encontrar, un destino al que llegar. Lo irónico es que cuanto más buscas este estado de ser, más elusivo parece volverse. Intentamos alcanzar la paz, la tranquilidad, el presente, pero lo único que conseguimos es sentir que nunca estamos lo suficientemente presentes. Nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué sigo luchando por encontrar la paz? Si todos hablan de lo importante que es vivir el momento. La respuesta está en un hecho sencillo pero profundo. El presente no se busca, se permite. Y el único modo de permitirlo es dejar de luchar contra la corriente de la mente. El presente no es algo que se conquista, sino algo que ya está aquí, esperando ser reconocido. El mismo intento de buscarlo lo mantiene fuera de nuestro alcance. Es como estar buscando una puerta, pero nunca detenerse a mirar las paredes que ya nos rodean. Cuando dejamos de buscar, simplemente nos damos cuenta de que la puerta siempre estuvo ahí. Esta es una de las lecciones más poderosas de Eckhart Tolle. Nos invita a soltar la idea de que el momento presente debe ser alcanzado, comprendido o dominado. Vivimos demasiado enfocados en el futuro, en lo que aún no hemos hecho, en lo que aún no hemos logrado. Este enfoque nos mantiene en un ciclo interminable de insatisfacción. A menudo, nos olvidamos de vivir el momento porque nuestra mente ya está en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. La paz nunca llega, porque cuando estamos atrapados en esa búsqueda incesante, no podemos estar realmente presentes. A nivel emocional, este estado de lucha contra el presente genera una reacción neuroquímica en el cuerpo. La constante anticipación, el estrés de tener que ser más, de hacer más, de conseguir más, genera cortisol, la hormona del estrés. Este proceso nos mantiene atrapados en un estado de ansiedad, y la paz parece más lejana que nunca. Pero hay un cambio profundo que ocurre cuando entendemos que el control no nos traerá lo que buscamos. El simple acto de soltar, de dejar que el momento fluya, cambia por completo nuestra experiencia. Cuando dejamos de resistirnos, cuando dejamos de luchar por estar presentes, el cuerpo comienza a relajar sus tensiones. La mente deja de intentar controlar lo incontrolable. En ese instante, el presente surge de manera natural. Este es el principio fundamental de la presencia. No es un estado que se alcanza, es un estado que se permite cuando dejamos de hacer todo el esfuerzo. Lo que realmente sucede es que dejamos de poner obstáculos. Dejamos de construir barreras entre nosotros y la vida. Este proceso de rendición es liberador. En el momento en que dejamos de intentar forzar nuestra paz, ella se despliega ante nosotros. Es como cuando un río fluye tranquilo. El agua siempre encuentra su camino, siempre fluye de forma natural. Pero si intentamos detener el río, si intentamos controlar el flujo del agua, solo estamos creando un obstáculo, una resistencia. De igual manera, la presencia fluye sin esfuerzo. Y nosotros,
En lugar de resistirnos, debemos aprender a fluir con ella. Aprender a ser parte del proceso en lugar de luchar contra él. Este es un concepto importante y es donde la verdadera transformación ocurre. La paradoja es que cuanto más intentamos controlar la mente, cuanto más intentamos calmarla, más intensa se vuelve la lucha interna. La mente, por naturaleza, está en constante movimiento, en constante actividad. Pero la paz no está en detener la mente. Está en reconocer que la mente es solo una herramienta y que no necesitamos identificarnos con cada pensamiento que aparece. Cuando dejamos de identificarnos con la mente, cuando dejamos de vernos como lo que pensamos, comenzamos a acceder a un estado de calma, un estado que ya está dentro de nosotros, un estado que solo necesita ser reconocido. Imagina que la mente es como un cielo cubierto de nubes. Si intentas forzar que las nubes desaparezcan, solo las haces más densas. Pero si dejas que el viento las lleve suavemente, las nubes se dispersarán solas. Así es el proceso de estar presente. No se trata de forzar la paz, sino de permitir que se revele naturalmente. No es necesario controlar ni dominar el proceso. Es suficiente con permitir que la mente se calme por sí sola. La presencia, como Toye lo menciona, es un estado de aceptación profunda. No es que todo sea perfecto, no es que todo sea fácil, pero es un acto de rendirse lo que es. Deja de resistir, deja de luchar, deja de juzgar lo que sientes. Todo lo que sientes, todo lo que piensas, es parte de tu experiencia. En el momento en que aceptamos lo que está ocurriendo en el ahora, sin tratar de cambiarlo, la paz se instala. Ya no estamos buscando algo fuera de nosotros, porque la paz está en nuestro interior, esperando ser descubierta. Este estado de aceptación no es pasividad, no es dejar de actuar ni dejar de pensar. Es actuar y pensar sin la carga de la resistencia. Es reconocer que el pensamiento puede surgir, pero que no tiene que gobernar nuestra vida. Es permitir que las emociones fluyan sin que nos arrastren. Y, en ese espacio de aceptación, encontramos una serenidad que no depende de lo que ocurre fuera de nosotros. En realidad, siempre estuvo dentro, solo que no podíamos verlo a través del ruido constante de la mente. Eckhart Tolle nos invita a ser testigos de nuestra vida, a ser observadores de nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Esta es la verdadera presencia. No es algo que se consigue a través de la fuerza, es algo que se permite a través de la rendición. Y cuando lo permitimos, el flujo del río se vuelve suave. El presente se revela sin esfuerzo. La mente deja de ser una distracción y se convierte en una herramienta que utilizamos, sin permitir que nos defina. El viaje hacia la presencia es, en última instancia, un viaje hacia la aceptación de lo que somos. No necesitamos cambiar, no necesitamos ser diferentes, no necesitamos hacer más. Solo necesitamos ser conscientes de lo que ya está aquí. El momento presente es el único lugar donde encontramos la paz. Y, como el río que fluye sin esfuerzo, podemos aprender a fluir con él, sin buscar, solo permitiendo. En cada uno de nosotros existe una parte que busca la calma, la paz, la tranquilidad. Sin embargo, esa búsqueda constante, ese deseo de encontrar algo que ya está aquí, a menudo está marcado por la contradicción más profunda. Lo que realmente buscamos, lo que ansiamos, es la quietud de la mente, pero nos enfrentamos a algo mucho más poderoso, la armadura emocional que hemos ido creando a lo largo de los años. Esta armadura, invisible a los ojos, nos protege de nuestras emociones más profundas, pero también nos aleja de la verdadera experiencia del ahora. Nos ha sido enseñado que debemos defendernos, que debemos protegernos de lo que sentimos. Sin embargo, lo que no comprendemos es que esa defensa, esa barrera, es la que nos impide acceder a la paz que tanto buscamos. Es un mecanismo de supervivencia y está bien. Todos lo hemos hecho. Hemos aprendido a protegernos del dolor, a escudar nuestras emociones tras capas de historias, justificaciones y excusas. Pero en ese intento de protegernos, hemos olvidado cómo sentir lo que realmente somos. Nos hemos encerrado en un caparazón emocional que, al principio, parecía ser nuestra salvación, pero que con el tiempo se ha convertido en una cárcel. Es como si, en lugar de vivir nuestras emociones, las aprisionáramos bajo capas de miedo,
vergüenza y duda. Pensamos que al ocultarlas, al ignorarlas, las estamos controlando, pero en realidad las estamos alimentando. Eckhart Tolle, en sus enseñanzas, nos habla de este proceso. Nos dice que la mente, cuando se enfrenta al dolor o a la incomodidad, crea historias para evitar el sufrimiento. La mente crea narrativas que nos protegen del dolor directo, pero esas mismas narrativas nos mantienen atados al sufrimiento. Cuando no permitimos que las emociones fluyan libremente, cuando no permitimos que el miedo, la tristeza o la rabia se expresen, nos estamos quedando con una carga emocional que nos desgasta a lo profundo. Esa carga no desaparece, no se disuelve por sí misma, y cada vez que tratamos de reprimirla, nos alejamos un poco más de nuestra capacidad de estar presentes. La armadura emocional que creamos es, en cierto sentido, una forma de autoprotección. Nos dice que si mantenemos nuestros sentimientos a raya, no seremos lastimados. Pero esta protección nos aleja de nuestra esencia. Nos aleja de la experiencia humana real. Nos hace creer que el dolor, la tristeza o la vulnerabilidad son debilidades, cuando en realidad son parte de la condición humana. Son las emociones que, cuando se aceptan y se viven plenamente, nos permiten liberarnos de las ataduras de la mente. Esta es una de las mayores ilusiones que enfrentamos. La mente, buscando control, nos dice que debemos protegernos de los sentimientos incómodos. Nos dice que no debemos sentir demasiado, que no debemos mostrarnos vulnerables. Pero la vulnerabilidad es la clave para la conexión, tanto con los demás como con nosotros mismos. Sin ella, estamos atrapados en una historia que nunca termina, en un ciclo de pensamiento que nunca nos deja ser. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones no procesadas, encerradas tras una fachada de fortaleza que, en realidad, nos hace más débiles. El miedo, esa fuerza que tanto nos controla, es un buen ejemplo de cómo nuestra armadura emocional se manifiesta. El miedo es una de las emociones más poderosas que la mente utiliza para mantenernos alejados de la experiencia directa. Pero el miedo no es lo que creemos. El miedo no es un enemigo, no es algo que debamos evitar. Es una señal de que estamos tocando algo profundo, algo verdadero. Pero, en lugar de confrontarlo, solemos alejarnos de él, evitando lo que realmente sentimos. Este acto de evitación nos priva de la paz que estamos buscando. Lo que necesitamos hacer, en cambio, es mirar al miedo directamente, sin juzgarlo, sin intentar escapar de él. Al permitirnos sentirlo, al dejar que se exprese, encontramos que el miedo pierde su poder sobre nosotros. Es como si nos dijeran que debemos correr de una sombra. Cuanto más corremos, más persiste la sombra. Pero, si nos detenemos y la miramos directamente, nos damos cuenta de que no es más que una proyección. El miedo funciona de la misma manera. Cuanto más intentamos evitarlo, más grande y más aterrador se vuelve. Pero cuando dejamos de huir de él, cuando lo aceptamos como parte de nuestra experiencia humana, descubrimos que no tiene el poder que creíamos. Ya no nos controla, ya no nos arrastra. Es un proceso difícil, por supuesto. La mente siempre buscará distracciones. Siempre tratará de desviar nuestra atención hacia el futuro, hacia el siguiente pensamiento, hacia la siguiente tarea que debemos hacer. Pero la verdadera presencia solo se encuentra cuando nos permitimos estar con lo que está aquí, sin resistencia. Y, para hacer esto, necesitamos permitirnos sentir. Necesitamos despojarnos de las capas emocionales que nos hemos puesto a lo largo del tiempo. Necesitamos aprender a vivir nuestras emociones sin miedo a ser consumidos por ellas. Este es el regalo que nos ofrece la verdadera presencia. La oportunidad de soltar la necesidad de protegernos, en su lugar, aceptar lo que somos. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Al permitirnos ser vulnerables, nos permitimos ser verdaderamente humanos. Y, al ser humanos, accedemos a la paz que hemos estado buscando. Es fundamental entender que no estamos destinados a vivir en lucha constante con nuestras emociones. La presencia no es un estado de perfección. No es la eliminación de todo el dolor o la incomodidad. Es simplemente la aceptación de lo que es, tal y como es, sin juicio, sin resistencia. Y al aceptar todo lo que sentimos, nos damos permiso para estar en paz con ello. En lugar de luchar contra la corriente,
aprendemos a fluir con ella. En lugar de vivir atrapados en nuestra armadura emocional, aprendemos a despojarnos de ella, a caminar livianos, a vivir el presente plenamente. Así que, cuando nos enfrentamos a nuestras emociones, en lugar de buscar la manera de evitarlas, debemos permitirles ser. Y al hacerlo, descubrimos que, al final, la paz no está en el control, sino en la aceptación. La presencia no se busca, se permite. Y es solo cuando dejamos de luchar que podemos ser libres. Finalmente, llegamos a la esencia de lo que significa estar presente. No es algo que logremos con esfuerzo. No es algo que debamos alcanzar o alcanzar en algún momento futuro. La presencia es una condición natural, un estado que simplemente debe permitirse. Pero para poder permitirla, debemos primero deshacernos de la idea de que debemos hacer algo para llegar a ella. El deseo de controlar la experiencia del presente, el impulso de ser algo diferente a lo que ya somos, es lo que nos impide estar completamente presentes. Para Eckhart Tolle, el camino hacia la verdadera paz no implica una lucha constante, no hay que hacer nada para obtenerla. Solo necesitamos dejar aferrarnos a la idea de que estamos incompletos, de que nos falta algo. Vivimos buscando respuestas afuera, en el futuro o en el pasado, sin darnos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está aquí. En el mismo instante en que dejamos de buscar, cuando renunciamos al deseo de cambiar lo que es, nos damos cuenta de que la presencia ya está dentro de nosotros. Y cuando llegamos a este punto, algo maravilloso sucede. Dejamos de luchar, dejamos de resistirnos, y entonces el momento presente se revela con toda su claridad. El punto clave aquí es la aceptación. Aceptar lo que es, sin juzgarlo, sin desear que sea de otra manera. Aceptar cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, sin tratar de cambiarla. El presente es como es, y en ese reconocimiento, en esa aceptación plena, encontramos la paz. No porque haya algo mágico en la aceptación, sino porque cuando dejamos de resistirnos, dejamos de crear barreras entre nosotros y la vida misma. Y en ese espacio de aceptación, la paz entra. No porque estemos buscando la paz, sino porque, al soltar la búsqueda, nos damos cuenta de que ya está aquí, en este momento. Es importante entender que esta aceptación no es pasividad. No se trata de resignarse o de quedarse en una postura de todo está bien, mientras por dentro nos sentimos vacíos o insatisfechos. La verdadera aceptación es una profunda comprensión de que todo lo que es parte del proceso. Es comprender que cada pensamiento, cada emoción, cada momento, tiene su propósito, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Es permitirnos estar en este flujo, sin tratar de controlarlo, sin tratar de cambiarlo. Porque, si nos detenemos a pensar, el control siempre nos lleva a la insatisfacción. Siempre queremos más, siempre queremos mejor, siempre estamos en búsqueda de algo que aún no hemos alcanzado. Pero el secreto está en permitir lo que ya está. Eckhart Tolle nos invita a dejar ir nuestra identificación con la mente, con los pensamientos, con el yo que creemos ser. Al hacerlo, encontramos un espacio vacío, un espacio sin el peso de las expectativas, de los juicios, de la constante necesidad de hacer. Y en ese espacio vacío, donde ya no hay lucha, donde ya no hay necesidad de ser algo, encontramos la presencia. La presencia es el resultado de dejar de luchar contra lo que es. Es la quietud en medio de la tormenta. Es la calma en medio del caos. Y, lo más importante, es algo que no se puede forzar. Solo se permite. La metáfora de la flor que se abre es una de las imágenes más poderosas para entender este proceso. Una flor no se esfuerza por abrirse. No se fuerza a florecer. Simplemente lo hace. Lo hace cuando llega su tiempo, sin resistencia, sin apuro. Así es como funciona la presencia. No se trata de hacer algo para ser presente. Es un proceso natural que ocurre cuando dejamos que todo sea como es, sin querer cambiarlo o manipularlo. Al igual que la flor, nuestra presencia se despliega de manera natural cuando dejamos de forzarla. En este momento, si nos permitimos observar, nos damos cuenta de algo sorprendente. El presente ya está aquí, y siempre ha estado aquí. La paz no es algo que necesitamos alcanzar. No es algo que se encuentre en el futuro o en el pasado. Está en cada respiración,
en cada instante, en cada pensamiento que pasa por nuestra mente. Lo que necesitamos hacer es dejar de buscarlo. Lo que necesitamos hacer es permitir que sea, porque la presencia está en cada momento. Está en el silencio entre las palabras, en el espacio entre los pensamientos, en la suavidad de nuestra respiración. Esta es la paradoja de la presencia. No es algo que hacemos, sino algo que dejamos ser. Mientras más buscamos, más nos alejamos de ella. Mientras más controlamos, más nos desconectamos de ella. La presencia es el estado natural de nuestro ser. Y cuando finalmente dejamos de luchar por alcanzarla, cuando dejamos de desearla con tanto fervor, la paz llega. La paz ya estaba aquí, solo que no podíamos verla porque estábamos demasiado ocupados buscando en otro lugar. Es un cambio radical en la forma en que vivimos. Dejar de luchar, dejar de controlar, dejar de esforzarnos, es un acto de rendición. Y al rendirnos, encontramos la verdadera libertad. La libertad de ser, la libertad de estar, la libertad de vivir plenamente en el ahora. Sin miedo al futuro, sin culpa por el pasado. Solo el momento presente, tal como es. Por último, es importante recordar que la presencia no depende de lo que esté ocurriendo en el exterior. No depende de si nuestras circunstancias son favorables o no. La presencia está dentro de nosotros, disponible en cada momento, sin importar las condiciones. Cuando dejamos de buscarla, cuando dejamos de intentar cambiar lo que no podemos cambiar, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos está aquí. No tenemos que hacer nada más. Solo ser. La verdadera presencia es el fin de la lucha, el fin de la resistencia. Es el retorno a lo que ya somos. Al soltar la búsqueda, descubrimos que siempre hemos estado en el presente. Al soltar el esfuerzo, descubrimos que la paz está dentro de nosotros, esperando ser permitida. Y en ese momento, nos damos cuenta de que la presencia nunca fue algo que se debía alcanzar. Era algo que solo necesitaba ser permitido.